Siempre te estás interponiendo. Quédate quieta. Esas fueron las palabras que destrozaron 48 años de amor incondicional en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi propia hija me lo dijo, mi Hannah, a quien crié a base de cupones y oraciones, por quien lo sacrifiqué todo. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé en compartir. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que importan. Me llamo Elena Patricia Morán, y a mis 76 años, creía saber lo que significaba la familia. Estaba equivocada. La luz de la mañana se filtraba por la ventana sucia de lo que mi hija llamaba mi alojamiento temporal. Un estudio convertido en garaje, detrás de su impecable casa suburbana de Ciudad de México. El olor a moho y paneles de yeso viejos se había vuelto tan familiar como mi propio reflejo, aunque ya casi no reconocía a la mujer que me miraba en el espejo agrietado. Me acomodé el camisón floreado descolorido, el mismo que había usado durante 15 años, y pasé dedos artríticos por mi cabello plateado, que no había visto un salón de belleza decente en meses. Mi anillo de bodas, una simple argolla de oro que había sido testigo de casi 5 décadas de matrimonio, capturaba la débil luz solar que entraba por una ventana que no se había limpiado desde que me mudé hace 8 meses. El estudio, si se le podía llamar así, medía 4 por 4 metros. Un colchón gemelo hundido dominaba una esquina, con sus resortes crujiendo con cada movimiento que hacía, durante las noches inquietas que pasaba escuchando los sonidos de la familia de mi hija, viviendo sus vidas sin mí. Una pequeña cocina con un mini refrigerador que zumbaba constantemente y una hornilla que funcionaba esporádicamente ocupaba otra esquina. El baño era apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta, con una ducha que solo producía agua tibia durante exactamente 3 minutos antes de volverse helada. Así no era como imaginaba pasar mis años dorados. Hace 2 inviernos, mi Harold falleció en silencio en su sillón favorito. Una taza de té Earl Grey enfriándose en la mesita a su lado. Lainey, solía llamarme, con voz suave y cálida como la miel. Ya nadie me llamaba así. Harold había sido mi ancla durante 48 años. La presencia constante que me hacía sentir hermosa incluso cuando me veía en los espejos de las tiendas departamentales y me preguntaba cuándo me había vuelto invisible para el mundo. Después de su funeral, un asunto modesto al que asistieron vecinos que nos conocían desde hacía décadas y un puñado de parientes lejanos, me encontré sola en nuestra casa de campo de 3 habitaciones en Coyoacán. El silencio era ensordecedor. Cada crujido de los cimientos al asentarse, cada tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, cada silbido del viento a través de las ventanas parecía amplificado en la ausencia de los ronquidos suaves de Harold, sus programas de noticias vespertinos, su ritual matutino de leer obituarios en voz alta y comentar, «Bueno, al menos todavía estamos aquí, Lainey». Las facturas llegaban con implacable regularidad. Impuestos prediales que de alguna manera se habían triplicado desde la jubilación de Harold, facturas de calefacción que consumían la mitad de mi modesta pensión del Seguro Social, gastos médicos de los últimos meses de Harold que el seguro no cubría. Vendí su coche primero, luego sus herramientas, luego, pieza por pieza, los muebles antiguos que habíamos coleccionado durante casi 5 décadas juntos. Pero no fue suficiente. Nunca fue suficiente. Fue entonces cuando hice la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de Hannah, los dígitos tan familiares como mi propio cumpleaños, pero que de alguna manera se sentían extraños mientras presionaba cada tecla. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz se escuchara, ligeramente distraída, con ruido de fondo que sugería que probablemente estaba preparando la cena para su familia. «¿Mamá? ¿Todo bien? Nunca llamas a la hora de la cena». La preocupación en su voz me dio esperanza. Quizás esto no sería tan difícil como había imaginado. Tal vez mi hija, la niña que solía meterse en mi regazo durante las tormentas eléctricas, a quien arrullé para dormir todas las noches durante años, a quien apoyé durante la universidad, su boda y el nacimiento de su hijo.
Tal vez ella entendería. Hannah, cariño, comencé, mi voz entrecortándose un poco. Necesito hablarte sobre algo importante. Sobre la casa y las facturas y... Bueno, podría necesitar algo de ayuda. El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si nos habíamos desconectado. Cuando Hannah finalmente habló, su tono había cambiado a algo más frío, más medido. ¿Qué tipo de ayuda, mamá? Le expliqué sobre los gastos crecientes, los ingresos fijos que parecían disminuir con cada mes que pasaba, la realidad de que simplemente no podía permitírmelo mantener la casa donde la había criado, donde su padre había muerto, donde cada habitación guardaba recuerdos que sentía que eran más preciosos que el oro. Ya veo, dijo cuando terminé. Otra pausa. Bueno, no puedes quedarte allí si no puedes pagarlo. Eso es simplemente impráctico. Impráctico. No, ay mamá, lo resolveremos juntas. O, no te preocupes, la familia cuida de la familia. Simplemente, impráctico. Estaba pensando, continué con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Tal vez habría espacio para mí con ustedes y James. Solo temporalmente hasta que pueda averiguar qué sigue. El ruido de fondo en su extremo se detuvo abruptamente. Pude imaginarla apartándose de su familia, bajando la voz para que su esposo y su hijo adolescente no escucharan esta vergonzosa conversación con su necesitada madre. Por supuesto, mamá, dijo finalmente, pero algo en su tono hizo que mi pecho se tensara. Encontraremos una solución. Eres familia. Pero incluso a través del teléfono, a través de las millas entre Coyoacán y su acomodada colonia de Lomas de Chapultepec, pude sentir la reticencia irradiando a través de sus palabras, como aire frío filtrándose debajo de una puerta. 3 semanas después, estaba parada en la entrada de la casa donde había pasado 32 años, mirando a extraños cargar toda mi vida en un camión de mudanzas. La venta se había concretado más rápido de lo que esperaba. Al parecer, las propiedades en nuestro barrio tenían una gran demanda. Después de pagar la hipoteca restante y cubrir los honorarios de bienes raíces, me marché con $2.1 millones. $2.100.000. La suma total de una vida de ahorros cuidadosos, inversiones modestas y privaciones para que otros pudieran tener más. La póliza de seguro de vida de Harold. Mi pensión de maestra que nunca había tocado. La cuenta de ahorros que habíamos alimentado con $20 a la vez durante décadas, soñando con una jubilación llena de viajes, visitas de nietos y tal vez una pequeña cabaña junto a un lago en algún lugar. Hannah había insistido en ayudar con la transición financiera, como la llamaba. Solo hasta que te instales, mamá. No te preocupes, somos familia. Había usado esa frase 2 veces ya, y cada vez se sentía menos como una garantía y más como una transacción comercial. Debería haber confiado en mis instintos. Debería haber escuchado la pequeña voz en mi cabeza que susurraba advertencias que yo no estaba lista para oír, pero tenía 74 años, sola por primera vez en casi 5 décadas, y desesperada por creer que la sangre de verdad era más espesa que el agua. El camión de mudanzas se alejó de mi antigua casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los ahuehuetes que Harold había plantado cuando Hannah estaba en la primaria. Me quedé ahí un momento, con las maletas a mis pies, mirando la casa donde había sido feliz, donde había pertenecido, donde me habían necesitado, querido y valorado. No lo sabía entonces, pero me estaba despidiendo de algo más que una casa. Me estaba despidiendo de la mujer que solía ser. El trayecto a la casa de Hannah debería haber sido un regreso a casa. En cambio, se sintió como un cortejo fúnebre para la vida que dejaba atrás. Mientras el viejo Buick de Harold, la última parte de él que no pude soportar vender, zumbaba por las familiares calles suburbanas. Los recuerdos me inundaron con la intensidad de una presa rompiéndose. Recordé a Hannah a los 6 años, de pie en nuestra pequeña cocina con ropa usada que había remendado y cosido cuidadosamente para que le quedara a su creciente figura. No podíamos permitirnos zapatos nuevos para la escuela ese año. Harold había sido despedido de la fábrica durante 3 meses, así que la llevé a una tiendita de segunda mano y la dejé elegir un par de zapatos Mary Jane de charol que solo estaban un poco raspados.
Pasé esa noche puliéndolos hasta que brillaron como nuevos, usando mi propia saliva y esfuerzo para que mi hija se sintiera orgullosa de usarlos. «Son hermosos, mamá», susurró, con sus pequeñas manos trazando la superficie brillante. «Son los zapatos más bonitos del mundo entero». A la semana siguiente, comí sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo todos los días para poder ahorrar suficiente dinero para comprarle el paquete de fotos de la clase. $37 bien podrían haber sido 300. Pero la sonrisa de Hannah en esa fotografía, desdentada y radiante, con esos zapatos de segunda mano como si fueran zapatillas de cristal, hizo que cada sacrificio valiera la pena. Cuando tenía 12 años y quería desesperadamente tomar clases de ballet como sus compañeros, tomé un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Trabajaba mi turno regular en la cafetería de la escuela primaria. Volvía a casa para preparar la cena y ayudar a Hannah con la tarea. Y luego salía a las 8 de la noche a aspirar edificios corporativos hasta la medianoche. Me dolían los pies. Me dolía la espalda y me caía en la cama agotada solo para despertarme 5 horas después y volver a hacerlo todo de nuevo. Pero Hannah tomó sus clases de ballet. Consiguió el leotardo rosa y las zapatillas suaves y las clases de los sábados por la mañana, en el estudio de danza de la Miss Patricia. Me sentaba en la sala de espera todas las semanas, observándola a través de la partición de vidrio mientras aprendía a élevé y plié, con su rostro serio por la concentración. Otras madres charlaban sobre sus planes de fin de semana y destinos de vacaciones, mientras yo surcía los calcetines de Harold y planeaba las comidas en función de la proteína que estuviera en oferta en la tienda de abarrotes. ¿Es buena?, me preguntó una de las otras madres una vez, asintiendo hacia Hannah mientras luchaba con una pirueta. «Es perfecta», respondí, y lo decía en serio. Era perfecta porque era mía. Porque cada tropiezo y triunfo nos pertenecían a las dos, porque sus sueños se habían convertido en mis sueños a través de la pura fuerza del amor maternal. La secundaria trajo nuevos desafíos. Hannah necesitaba un vestido para el baile de bienvenida, luego para el baile de graduación, luego para la graduación. Necesitaba dinero para las fotos de graduación, los anuarios, los anillos de clase, los gastos de solicitud de ingreso a la universidad. Cada solicitud venía con una disculpa y una promesa de que sería la última vez, pero le habría dado la luna si me la hubiera pedido. Vendí el juego de porcelana de mi madre, el que había heredado cuando falleció, el delicado diseño de rosas que había soñado con usar para las cenas navideñas algún día, para pagar el curso de preparación para el examen SAT de Hannah. Le dije que accidentalmente había roto algunas piezas y decidí donar el resto en lugar de quedarme con un juego incompleto. La mentira fue más fácil que admitir que había cambiado las reliquias familiares por su futuro. La universidad fueron 4 años de gimnasia financiera que habrían impresionado a un artista de circo. Pedí una segunda hipoteca sobre la casa. Hice turnos extras siempre que fue posible. Compraba en tiendas de comestibles de descuento y recortaba cupones con devoción religiosa. Usé el mismo abrigo de invierno durante 8 años porque comprar uno nuevo habría significado que Hannah no pudiera pagar los libros de texto. Cuando me llamó a casa llorando durante su primer año, extrañando su hogar y abrumada, no deseaba nada más que conducir las 4 horas hasta su campus y traerla a casa, donde pudiera cuidarla. En cambio, me quedé al teléfono durante 3 horas, escuchando sus miedos y sueños y angustias adolescentes, ofreciendo aliento y sabiduría y amor incondicional a través de una conexión de larga distancia que costaba más que nuestra factura mensual de electricidad. «No sé si puedo hacer esto, mamá», sollozó en el teléfono. «Quizás no soy lo suficientemente inteligente. Quizás debería simplemente volver a casa». «Eres la persona más inteligente, fuerte y capaz que conozco», le dije, queriendo decir cada palabra. «Y si necesitas volver a casa, puedes hacerlo. Pero si quieres quedarte, te ayudaré a averiguar cómo. Somos un equipo, nena. Siempre lo hemos sido». Se quedó. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Se casó con James, un hombre que usaba trajes caros y hablaba de maximizar el potencial de ganancias, y nos miraba a Harold y a mí,
como si fuéramos reliquias pintorescas de un tiempo más simple. James me cayó bastante bien al principio, aunque algo en su firme apretón de manos y su sonrisa ensayada me recordaba a los vendedores que solían venir a nuestra puerta vendiendo aspiradoras y enciclopedias que no podíamos pagar. Era educado pero distante. El tipo de hombre que me llamaba señora. Morán, incluso después de que se casó con mi hija y se convirtió en mi yerno. La boda costó más de lo que Harold y yo habíamos gastado en nuestro primer coche, nuestra luna de miel y el pago inicial de nuestra casa combinados. La familia de James cubrió la mayor parte de los gastos. Tenían dinero de algún negocio familiar que nunca entendí del todo, pero Hannah quería que yo contribuyera con algo significativo. Es importante para papá y para mí que ambas familias estén representadas, explicó mientras tomábamos café en un restaurante donde la ensalada más barata costaba más de lo que yo solía gastar en comestibles para una semana. ¿Quizás podrías cubrir las flores? ¿O el fotógrafo? Asentí, sonreí y prometí que lo resolvería. Luego me fui a casa y pedí un préstamo personal contra la póliza de seguro de vida de Harold. $6,000 para flores de boda que se marchitarían en una semana. Pero la felicidad de Hannah valía cualquier cantidad de deuda. En la recepción, observé a mi hija bailar con su nuevo esposo, con el rostro radiante de alegría y posibilidades. Se veía tan hermosa con su vestido de diseñador, tan segura y realizada, y lista para conquistar el mundo. Me sentí orgullosa y agradecida, y un poco fuera de lugar con mi vestido y zapatos de tienda departamental que había comprado específicamente para la ocasión. Los primeros zapatos nuevos que había comprado para mí en 3 años. Salió bien, dijo Harold, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán de la barra libre. Lo hiciste bien, Lainey. Me apoyé en su hombro, respirando el aroma familiar de su loción para después del afeitado, y observando a nuestra hija comenzar su nueva vida. Lo hicimos bien, lo corregí. Pero incluso entonces, en ese momento de celebración y logro, noté cómo la familia de James dominaba la conversación en la mesa principal. Noté cómo Hannah se reía de los chistes de su padre y se sometía a las opiniones de su madre sobre todo, desde el pastel hasta los centros de mesa. Noté cómo parecía estar probándose una nueva versión de sí misma, una que encajaba más perfectamente en su mundo de membresías de clubes sociales, carteras de acciones y casas de vacaciones. Me dije que era natural. El matrimonio significaba compromiso, adaptación, crecimiento. Cada pareja tenía que navegar el delicado equilibrio entre honrar a sus familias de origen y construir algo nuevo juntos. Lo que no me di cuenta fue que Hannah ya estaba aprendiendo a vernos a Harold y a mí como obstáculos a superar en lugar de cimientos sobre los que construir. Las señales fueron sutiles al principio. Llamadas telefónicas que se volvieron menos frecuentes y más superficiales. Visitas navideñas que se sintieron apresuradas y obligatorias. Conversaciones que se centraban más en los logros profesionales y los compromisos sociales de Hannah que en el tipo de intercambio familiar íntimo que una vez había definido nuestra relación. Cuando el bebé Miguel nació 3 años después de la boda, pensé que todo cambiaría. Imaginé largas tardes de cuidado de niños mientras Hannah hacía diligencias, noches tranquilas meciendo a mi nieto mientras compartía historias sobre la infancia de su madre, cenas familiares donde 3 generaciones se reunían alrededor de la misma mesa con amor y risas llenando los espacios entre las palabras. En cambio, me permitieron visitas cuidadosamente programadas que se sentían más como citas que como tiempo en familia. Podía sostener a Miguel exactamente el tiempo que Hannah considerara apropiado. Solo podía ofrecer consejos cuando se me preguntaba específicamente. Solo podía participar en su educación dentro de los estrechos parámetros que James y Hannah establecían. Estamos tratando de ser muy intencionales con los límites, explicó Hannah cuando le pregunté si podía quedarme con Miguel de vez en cuando. Es importante para él vincularse principalmente con su unidad familiar inmediata durante estos cruciales meses de desarrollo temprano. Unidad familiar inmediata. Cuando mi hija había comenzado a hablar como un libro de texto de psicología en lugar de como una madre que podría querer la ayuda y la sabiduría de su propia madre, asentí y sonreí y fingí entender, pero por dentro sentí que algo cambiaba.
La intimidad fácil que una vez habíamos compartido estaba siendo reemplazada por una distancia cortés. La hija que solía llamarme para pedirme consejos sobre todo, desde recetas hasta relaciones, ahora consultaba libros de crianza, foros en línea y amigas de su nuevo círculo social. Me estaba volviendo periférica a su vida, útil para tarjetas de cumpleaños con cheques en el interior y visitas navideñas que cumplían con cierta sensación de obligación filial, pero ya no esencial para su felicidad o éxito. Harold también lo notó, aunque nunca dijo nada directamente. «Está ocupada», decía cuando pasaban semanas sin una llamada telefónica. Las familias jóvenes tienen muchas cosas que hacer, pero a veces lo sorprendía mirando fotografías de la infancia de Hannah, con una expresión pensativa y ligeramente triste. Creo que se estaba haciendo la misma pregunta que había comenzado a atormentar mis momentos de tranquilidad. ¿Fui utilizada? La casa de huéspedes, detrás de la casa colonial de Hannah, no se parecía en nada al cálido refugio que había imaginado durante esas noches de insomnio en mi vacía casa de Coyoacán. Cuando James me guió por su jardín trasero perfectamente cuidado, pasando la piscina y la cocina al aire libre que habían instalado el verano anterior, sentí el primer giro de inquietud en mi estómago. «Es solo temporal, mamá», gritó Hannah desde el porche trasero, sin molestarse en caminar con nosotros. Estaba balanceando a Miguel en su cadera mientras hablaba por teléfono, una pose que se había vuelto tan natural para ella como respirar. Todavía estamos terminando el cuarto de invitados en la casa principal. El estudio olía a pintura fresca y humedad vieja, una combinación que me hacía arder los senos paranasales. Las paredes eran de paneles de yeso desnudos con costuras y agujeros de clavos visibles que no se habían rellenado. Una pequeña ventana daba al callejón detrás de su propiedad, ofreciendo una vista de botes de basura y la parte trasera de otra casa. El suelo era de hormigón sin terminar con una alfombra que parecía haber salido de una tienda de descuentos. En una esquina había una cama individual, con un colchón que se hundía en el medio como una hamaca. Una pequeña cocina ocupaba la pared opuesta, un mini refrigerador que zumbaba constantemente, un microondas de la década de 1990, y una hornilla que James explicó que funciona la mayor parte del tiempo. El baño era apenas lo suficientemente grande para una persona, con un cubículo de ducha que tenía una grieta que iba desde el desagüe hasta el techo. «El Wi-Fi no llega hasta aquí», dijo James, dejando mis maletas con más fuerza de la necesaria. «Pero hay una cafetería a unas 6 cuadras de distancia si necesitas internet para algo». Me quedé parada en medio del espacio, tratando de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Esto no era un cuarto de invitados. Esto ni siquiera era un apartamento adecuado. Esto era una unidad de almacenamiento con plomería. Un lugar donde Hannah y James podían guardarme hasta que descubrieran qué hacer con su inconveniente obligación. «Es perfecto», mentí, con la voz apenas por encima de un susurro. «Gracias por dejarme quedarme». James asintió secamente y se dirigió de nuevo hacia la casa principal, dejándome sola con el sonido de ese refrigerador zumbando y la risa distante de mi nieto, jugando en el jardín trasero al que no estaba segura de ser bienvenida. Esa primera noche, me acosté en el colchón hundido escuchando los sonidos de la vida familiar que se filtraban por las paredes, conversaciones a la hora de la cena a las que no me invitaron a unirme, los programas de televisión que veían juntos después de que Miguel se acostaba, los ritmos ordinarios de un hogar que no tenía lugar para mí. A la mañana siguiente, me desperté temprano como siempre. Me vestí cuidadosamente con mis mejores pantalones y una blusa que había planchado la noche anterior, y llamé suavemente a la puerta trasera de la casa principal. A través del cristal, podía ver a Hannah moviéndose por la cocina, preparando el desayuno para su familia. Abrió la puerta con una mirada de sorpresa, como si hubiera olvidado que me estaba quedando a 9 metros de su comedor. «¿Mamá? ¿Todo bien? Son las 7:30 de la mañana. Pensé que tal vez podría ayudar con el desayuno», dije, tratando de mantener la voz brillante y alegre. Podría hacer mis famosos panqueques para Miguel. Solía encantarle cuando era pequeño. Hannah miró hacia la cocina, donde pude ver a James sentado en la isla leyendo algo en su tableta. «Eso es lindo, mamá. Pero tenemos nuestra rutina establecida».
Miguel es un poco delicado con su desayuno en estos días. Asentí y comencé a alejarme, pero me llamó. Hay café hecho si quieres un poco. Solo toca primero la próxima vez. ¿De acuerdo? No somos realmente. Lista de adaptaciones feitas. Nesta parte, Oak Park, Coyoacán Open Bar, Barra Libre Country Club Memberships, membresías de clubes sociales, Baby Michael, Bebe Miguel Parenting Books, libros de crianza, Holiday Visits, visitas navideñas de Guest House, la casa de huéspedes de In-Ground Pool, la piscina de 1990, la década de 1990, Wi-Fi, mantido, slacks and a blouse, pantalones y una blusa 7:30 in the morning, 7:30 de la mañana texto, adaptado. Gente. Toca primero. En la casa de mi hija. Para entrar en la cocina donde una vez fui bienvenida para cocinar, ofrecer ayuda y simplemente existir como parte de la familia. Me serví una taza de café de su costosa máquina, de esas que muelen granos y hacen espuma a la leche, y que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social, y me retiré a mi estudio con el sabor amargo del rechazo quemando mi garganta. Los días comenzaron a difuminarse en una niebla de cortesía cuidadosa y distancia calculada. Se me permitía entrar en la casa principal para propósitos específicos, usar la lavadora en el sótano, pero solo los martes y viernes, unirme a ellos para cenar, pero solo cuando era específicamente invitada, pasar tiempo con Miguel, pero solo bajo la supervisión de Hannah, y nunca por más de 1 hora a la vez. Las reglas nunca se establecieron explícitamente, pero se comunicaron a través de suspiros y miradas, y el tipo de señales sociales sutiles que dejaban claro cuándo me estaba quedando más tiempo del que me correspondía, lo que, al parecer, era casi siempre. Cuando intentaba contribuir a las tareas del hogar, cargar el lavavajillas, doblar la ropa, desmalezar el jardín, me redirigían suavemente con comentarios como «Así no lo hacemos aquí» o «No tienes que preocuparte por eso, mamá». Cuando me ofrecía cuidar a Miguel para que Hannah y James pudieran tener una noche de cita, me dijeron que preferían usar a su niñera habitual que entendía la rutina de Miguel. Cuando sugerí cocinar la cena del domingo para la familia, usando las recetas que se habían transmitido a través de 3 generaciones de mujeres Morán, Hannah explicó que estaban tratando de comer alimentos más orgánicos, locales, artesanales, y que mi cocina podría ser demasiado tradicional para su estilo de vida actual, tradicional. Como si las comidas que había preparado con amor durante 50 años fueran de alguna manera anticuadas e inadecuadas para sus sofisticados paladares. Empecé a entender que no estaba viviendo con mi familia. Estaba viviendo en el exilio, tolerada pero no bienvenida, alojada pero no en casa. Lo peor era lo invisible que me volvía. Hannah tenía conversaciones telefónicas completas delante de mí, discutiendo planes, problemas y decisiones que afectaban al hogar, como si fuera un mueble incapaz de comprender o contribuir a la vida familiar. Me sentaba en la isla de la cocina, sorbiendo café de una taza que se sentía extraña en mis manos, escuchando a mi hija coordinar los viajes compartidos, las cenas y los planes de vacaciones. Todo mientras me miraba directamente como si no estuviera allí. «James, no olvides que tenemos la barbacoa de los Henderson el próximo sábado», decía, desplazándose por el calendario de su teléfono. «Y Miguel tiene práctica de fútbol a las 10. Oh, y programé esa cita con el asesor financiero para el martes por la tarde». Asesor financiero. Mi estómago se retorció. Habíamos estado hablando de establecer un poder notarial, consolidando mis cuentas para hacer las cosas más fáciles de administrar. Hannah había sido tan útil, tan preocupada por mi capacidad para tomar decisiones financieras complejas a mi edad. «Es solo para protegerte, mamá», explicó cuando sacó el tema por primera vez. «Con tu memoria empezando a fallar un poco, y estando sola ahora, es realmente lo responsable». Mi memoria no estaba fallando. Tenía 74 años, no 94. Todavía podía equilibrar una chequera, pagar las facturas, administrar las inversiones. Pero Hannah me hablaba como si ya estuviera deslizándome hacia la senilidad, como si mi edad me descalificara automáticamente para tomar decisiones sobre mi propia vida. Había firmado los documentos la semana anterior,
confiando en la seguridad de mi hija de que todo esto era un procedimiento estándar para los padres ancianos. Es solo para emergencias, prometió. Todavía controlarás todo día a día. Pero ahora, escuchándola programar una cita de la que no me habían hablado, sentí los primeros dedos fríos del miedo real trepando por mi columna vertebral. 2 semanas después, mis sospechas se confirmaron de la manera más devastadora posible. Había estado teniendo problemas para dormir. El colchón del estudio era increíblemente incómodo, y la ansiedad por mi situación mantenía mi mente corriendo durante las horas oscuras. Alrededor de las 2 de la mañana, renuncié al descanso y decidí prepararme una taza de té en la pequeña cocina. Mientras esperaba a que hirviera el agua, escuché voces provenientes de la casa principal. La ventana del estudio daba a la parte trasera de su casa, y la ventana de su dormitorio estaba directamente al otro lado del pequeño jardín. En las noches cálidas, a menudo la dejaban abierta para que entrara la brisa. No debería haber escuchado. Una parte de mí sabía que espiar solo traería dolor, pero estaba desesperada por cualquier atisbo de conexión con la familia que una vez había sido todo mi mundo. La voz de Hannah flotaba en la oscuridad, clara y casual, como si estuviera discutiendo el clima o los planes de fin de semana. Es vieja, James. No le queda mucho tiempo. Solo unos meses más con esto y lo tendremos todo. Mis manos se congelaron en la taza de té que había estado sosteniendo. La cerámica se sintió resbaladiza contra mis palmas repentinamente sudorosas. La voz de James era más tranquila, pero el aire de la noche transmitía sus palabras con una claridad devastadora. La pondremos en un asilo. Diremos que es por su propio bien, que necesita más cuidados de los que podemos brindar. Entonces, el dinero será nuestro para administrarlo adecuadamente. Exactamente. Estuvo de acuerdo Hannah, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Ya firmó el poder notarial. El dinero de la casa está ahí, sin hacer nada. Podríamos invertirlo adecuadamente, usarlo para expandir el negocio, tal vez conseguir esa casa en el lago de la que hemos estado hablando. La taza de té se deslizó de mis dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de concreto, el sonido resonando en el pequeño espacio como un disparo. Me quedé allí rodeada de cerámica rota y té derramado, con el corazón latiendo con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que podría estallar. No estaban hablando de cuidarme, estaban hablando de deshacerse de mí. No era una madre que necesitaba ayuda, era una cuenta bancaria con un latido inconveniente adjunto. Me hundí en el borde de la cama, con las piernas demasiado temblorosas para sostenerme más. A través de la ventana rota de mi confianza, pude ver la verdad con horrible claridad. Las demoras en terminar el cuarto de invitados, el aislamiento en el estudio, el apresurado poder notarial, la cita con el asesor financiero de la que no me habían hablado. Hannah no me había rescatado de las dificultades financieras. Me había atrapado en ellas. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches de trabajar en 2 trabajos y comer sándwiches de mantequilla de maní y vender reliquias familiares para pagar sus sueños, nada de eso había importado. Había criado a una hija que me veía como nada más que un activo para administrar y eventualmente liquidar. Me senté en ese estudio húmedo y frío hasta el amanecer, mirando la taza de té rota en el suelo, entendiendo finalmente que algunas cosas, una vez destrozadas, nunca podrían volver a juntarse. ¿Fui utilizada? La pregunta que me había atormentado durante meses ahora tenía su respuesta. Sí, había sido utilizada por completo, sistemáticamente y sin rastro de conciencia por la persona que más amaba en el mundo. Pero mientras el sol se alzaba sobre el vecindario suburbano, donde había pensado que encontraría santuario, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a seguir rota. A la mañana siguiente de haber escuchado a escondidas su conversación, me senté en la pequeña mesa de mi estudio, mirando una taza de café que ya se había enfriado hacía mucho tiempo. Mis manos todavía temblaban. Habían estado temblando desde las 2 de la mañana, cuando las palabras de Hannah habían destrozado mi mundo como un ladrillo a través de un cristal. No le quedará mucho tiempo, solo unos meses más. Apenas había dormido, con la mente corriendo por los recuerdos con una claridad nueva y horrible.
cada suave sugerencia sobre mi memoria que falla, cada comentario preocupado sobre mi capacidad para tomar decisiones complejas, cada oferta útil para simplificar mis finanzas. Todo había sido calculado, estratégico. Una campaña cuidadosamente orquestada para pintarme como una anciana incompetente que necesitaba ser manejada en lugar de respetada. Un suave golpe en la puerta del estudio me hizo saltar, derramando café frío sobre la superficie rayada de la mesa. A través de la ventana, pude ver a Hannah acercándose con esa sonrisa familiar, la que solía hacerme sentir amada, pero que ahora hacía que mi estómago se revolviera al reconocer su manipulación. «¿Mamá?», llamó Hannah, con esa voz artificialmente brillante que usaba cuando quería algo. «¿Podemos entrar un minuto?». Abrí la puerta, y ella entró con una carpeta de documentos y con la expresión de alguien a punto de dar una noticia maravillosa. Detrás de ella, James permanecía en la puerta, su presencia llenando el pequeño espacio con una tensión incómoda. «Queríamos hablarte de algo emocionante», comenzó Hannah, sentándose en la única silla del estudio, mientras James permanecía de pie, con los brazos cruzados. «Hemos estado trabajando con nuestro asesor financiero, y creemos que hemos encontrado algunas increíbles oportunidades de inversión para tu dinero. Ahí viene», pensé, «la siguiente fase de su plan». «El asunto es, mamá», interrumpió James, con el tono condescendiente de alguien que explica conceptos básicos a un niño. «Tu dinero está ahí, sin hacer nada. En la economía actual, eso es básicamente perder dinero por la inflación». Hannah asintió con entusiasmo, abriendo la carpeta para revelar documentos cubiertos de gráficos y porcentajes que no podía leer bien desde donde estaba sentada. «Podríamos duplicar tu patrimonio en solo unos años. Tal vez incluso triplicarlo. ¿No sería maravilloso?». Los miré a ambos, a estas personas que parecían mi familia, pero que se sentían como extraños tratando de venderme algo que no quería. «Me siento cómoda con mis arreglos actuales», dije en voz baja. James se rió, un sonido agudo y despectivo que me hizo retroceder. «¿Cómoda? Mamá, ni siquiera pudiste permitirte mantener tu propia casa. ¿Cómo es eso cómodo?». Las palabras golpearon como una bofetada. Estaba usando mi momento de vulnerabilidad, el período aterrador en el que había tenido que pedir ayuda, como evidencia de mi incompetencia, torciendo mi confianza en prueba de mi insuficiencia. «Tuve algunas dificultades temporales después de la muerte de Harold», dije, luchando por mantener la voz firme. «Eso no significa...». «Mira, estamos tratando de ayudarte», interrumpió James, con la paciencia claramente agotada. «Pero te estás mostrando terca al respecto. ¿No quieres que tu dinero trabaje para ti en lugar de simplemente estar ahí?». Hannah le lanzó una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia mí con renovada dulzura. «Lo que James quiere decir es que te amamos y queremos asegurarnos de que estés financieramente segura. Estas oportunidades de inversión requieren un depósito mínimo de 50,000 pesos, pero los rendimientos son increíbles». 50,000 pesos. Mi pecho se apretó. Eso era solo el principio. Lo podía ver en sus ojos. No planeaban invertir mi dinero. Planeaban absorberlo poco a poco hasta que no quedara nada. «Necesito pensarlo», dije. La sonrisa de Hannah vaciló por un momento. «Por supuesto, mamá. Pero la ventana de oportunidad es bastante estrecha. Nuestro asesor dijo que necesitamos actuar rápido si queremos asegurar estas tasas. Urgencia artificial. Crear presión. Hacerme sentir que me perdería algo importante si no actuaba de inmediato». Reconocí las tácticas de venta incluso cuando mi corazón se rompió al darme cuenta de que mi propia hija las estaba usando contra mí. «Dije que necesito pensarlo», repetí, esta vez con más firmeza. La expresión de James se oscureció. «¿Sabes qué? Este es exactamente el tipo de pensamiento terco que te metió en problemas financieros en primer lugar. Tal vez es hora de enfrentar la realidad sobre tus limitaciones». «James», siseó Hannah, pero él acababa de empezar. «Está viviendo en nuestro patio trasero porque no pudo administrar sus propias finanzas, y ahora se niega a recibir ayuda de personas que realmente entienden el dinero. Es como ver a alguien ahogándose mientras rechaza un salvavidas». La crueldad casual de sus palabras me robó el aliento. Así es como realmente me veían, no como familia,
sino como una carga incompetente que debería estar agradecida por su intervención. Creo que ambos deberían irse ahora, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Hannah se puso de pie rápidamente, lanzándole a James otra mirada que podría haber derretido el acero. Por supuesto, mamá. Te daremos un tiempo para que pienses. Pero recuerda, solo estamos tratando de ayudar porque te amamos. Después de que se fueron, me senté en el silencio opresivo del estudio, con las manos temblando tan violentamente que tuve que juntarlas para que pararan. La carpeta de documentos de inversión estaba sobre la mesa donde Hannah la había dejado, un recordatorio físico de sus intenciones. Esa tarde, mientras Hannah estaba en su clase de yoga y James estaba en el trabajo, decidí probar algo. Llamé a la puerta trasera de la casa principal, con la esperanza de pasar un tiempo con Miguel. Tal vez mi nieto, al menos, proporcionaría alguna conexión genuina en esta casa de mentiras. Miguel abrió la puerta, con su rostro de 12 años ya mostrando signos de irritación por ser interrumpido de su videojuego. «Hola, abuela», dijo con frialdad. «Mamá no está aquí». «Lo sé, cariño. Esperaba que pudiéramos pasar un tiempo juntos. Tal vez podrías mostrarme cómo jugar uno de tus juegos, o podríamos hornear galletas como solíamos hacer cuando eras pequeño». Me miró como si le hubiera sugerido que realizara una cirugía en su consola de juegos. «Realmente ya no hago esas cosas, abuela. Estoy un poco ocupado». «¿Ocupado con qué?», pregunté, tratando de evitar que el dolor saliera de mi voz. «Simplemente cosas. Mamá dice que no tengo que pasar tiempo contigo si no quiero. Dice que las personas mayores se sienten solas y tratan de ocupar demasiado tiempo de los niños». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Hannah había estado envenenando mi relación con Miguel, enseñándole a verme como una carga necesitada en lugar de una abuela que lo amaba. ¿Ella dijo eso?, susurré. Miguel se encogió de hombros, ya volviendo hacia su juego. «Ella dice que estás pasando por un momento difícil y que deberíamos ser pacientes, pero eso no significa que tenga que fingir que me gustan las cosas que no me gustan. Paciente». Como si mi deseo de conectar con mi nieto fuera un síntoma de enfermedad mental en lugar de afecto natural. «Entiendo», dije, aunque ya no entendía nada. Quizás en otra ocasión. Pero mientras caminaba de regreso al estudio, sabía que no habría otra ocasión. Hannah había destruido sistemáticamente cada relación significativa que tenía con esta familia, aislándome por completo mientras se posicionaba como mi única fuente de apoyo. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Margarita, a quien conocía desde que éramos jóvenes madres, luchando por llegar a fin de mes. Nos habíamos distanciado un poco después de la muerte de Harold, pero ella siempre había sido alguien con quien podía hablar con sinceridad. «Elaine», dijo, con genuina calidez en su voz, «me he estado preguntando cómo te estás adaptando con Hannah. ¿Cómo estás?». La pregunta abrió una compuerta que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Le conté todo: el estudio, el aislamiento, la presión financiera, la conversación escuchada, la forma en que Hannah había puesto incluso a Miguel en mi contra. Margarita escuchó sin interrupción. Su silencio se hizo más pesado a medida que mi historia se desarrollaba. «Ay, cariño», dijo finalmente, con la voz cargada de tristeza y reconocimiento. «Esto suena a lo que le pasó a mi hermana Dorothy. Su hijo hizo lo mismo. La convenció de firmar el control financiero. Luego la fue excluyendo lentamente de cada decisión hasta que no tuvo más remedio que ir a donde él quisiera ponerla». «¿Qué le pasó a Dorothy?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «Ahora está en una institución estatal. Medicaid lo paga porque su hijo invirtió todo su dinero en sus negocios. Puede ver a sus nietos tal vez una vez al año, y solo cuando le conviene a él». Me sentí enferma. Este era mi futuro, olvidada, almacenada, reducida a una historia de advertencia sobre la confianza en las personas equivocadas. «Pero Dorothy luchó», continuó Margarita. «Le tomó 2 años, pero recuperó parte de su independencia. Es posible, Elaine. Solo tienes que estar dispuesta a hacer lo necesario». Después de que colgamos, me senté en la creciente oscuridad del estudio, escuchando los sonidos de la vida familiar en la casa principal. Sonidos que ya no me incluían, excepto cuando mi presencia servía a sus propósitos.
Hannah y James pensaron que me tenían atrapada. Pensaron que mi amor por ellos, mi miedo a estar sola, mi edad avanzada y mi dependencia financiera me hacían incapaz de resistir sus planes. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad. Algunas personas confunden la paciencia con la pasividad. Algunas personas asumen que, debido a que alguien ha sido generoso y confiado, seguirá siendo generoso y confiado incluso cuando esa generosidad esté siendo sistemáticamente explotada. Hannah y James habían olvidado que yo misma había salido de la pobreza. Había trabajado en múltiples trabajos para mantener a mi familia. Había sobrevivido a la muerte de mi compañero de vida y a la pérdida de mi hogar. Habían olvidado que la fuerza no siempre se anuncia con ruido y drama. A veces, las personas más fuertes son las que han estado en silencio durante tanto tiempo, que todos olvidan que saben rugir. Estaba a punto de recordárselos. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en meses. La niebla de confusión y duda que había nublado mi pensamiento desde la muerte de Harold pareció haberse levantado de la noche a la mañana, reemplazada por una comprensión aguda y fría de exactamente lo que necesitaba hacer. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje azul marino, el que había usado para el funeral de Harold, y me maquillé con la precisión de alguien que se prepara para la batalla. En el pequeño espejo sobre la cómoda improvisada del estudio, me miré a mí misma. Realmente miré, por primera vez en meses. Vi a una mujer que había sido derrotada pero no quebrada. Una mujer que había olvidado su propia fuerza pero que estaba comenzando a recordarla. Una mujer que había criado a un hijo, enterrado a un esposo, sobrevivido a décadas de dificultades financieras y construido una vida que valía la pena vivir, hasta que dejó que otras personas la convencieran de que no lo era. El banco abrió a las 9 en punto. Estaba esperando en el estacionamiento a las 8:30. Cuando se abrieron las puertas, caminé directamente al mostrador de atención al cliente y pedí hablar con el gerente de la sucursal. El joven detrás del mostrador me miró con la expresión cortés pero ligeramente despectiva que los trabajadores de servicio reservan para los clientes mayores que podrían estar confundidos acerca de los procedimientos simples. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla hoy?, preguntó, con un tono que sugería que esperaba que estuviera perdida, o preguntando sobre una contraseña olvidada. Necesito revisar todos los permisos de acceso a la cuenta y hacer algunos cambios inmediatos, dije, con voz firme y clara. Creo que puede haber habido algunos cambios no autorizados en mis cuentas. Su expresión cambió ligeramente. Déjeme que le traiga al gerente, señor Morán, Elena Morán. 20 minutos después, estaba sentada frente a María Santos, una mujer de unos 40 años que tenía el comportamiento eficiente y sensato de alguien que había visto todo tipo de drama financiero y sabía cómo manejar cada uno. Señora Morán, dijo, revisando los documentos que había extendido sobre su escritorio, puedo ver que su hija Hannah Morán Chen fue agregada como titular de cuenta conjunta en 3 de sus cuentas el mes pasado y que tiene poder notarial para las decisiones financieras. ¿Es correcto? El poder notarial es correcto, dije, pero nunca autoricé el estatus de titular de cuenta conjunta. Me dijeron que el papeleo era solo para acceso de emergencia. La expresión de María se volvió más seria. Ya veo. ¿Y le gustaría hacer cambios a estos arreglos? Quiero que Hannah sea eliminada de todas las cuentas de inmediato. Quiero que se revoquen todos los privilegios de poder notarial. Y quiero saber exactamente qué transacciones se han realizado desde que obtuvo acceso. Lo que aprendí en la hora siguiente me heló la sangre. En las 6 semanas desde que Hannah había obtenido acceso a mis cuentas, había transferido 127,000 pesos a inversiones de las que nunca había oído hablar. Había abierto una línea de crédito a mi nombre por 50,000 pesos, que se había transferido inmediatamente a una cuenta que no reconocía. Había programado transferencias mensuales automáticas de 8,000 pesos a algo llamado Fideicomiso Familiar Morán, que, explicó María, era una cuenta a la que solo Hannah y James podían acceder. Esto es robo, dije, con las palabras saliendo apenas como un susurro. Es legalmente complicado, respondió María con cuidado.
Debido a que firmó documentos de poder notarial y porque su hija figura como actuando en su interés financiero, estas transacciones no se clasifican automáticamente como no autorizadas. Sin embargo, si alega que fue engañada sobre el alcance de la autorización, lo fui, dije con firmeza. Me dijeron que esto era solo para emergencias. Nunca acepté ninguna de estas inversiones o transferencias. María asintió. Entonces podemos revertir absolutamente el poder notarial y restaurar sus controles de cuenta de inmediato. Sin embargo, la recuperación de fondos que ya se han movido puede requerir acciones legales. 1 hora y media después, salí del banco con el control total de mis finanzas restantes restaurado. También había programado una reunión con el abogado recomendado por el banco para la semana siguiente. Lo más importante, había aprendido que todavía tenía aproximadamente 8 millones de pesos en activos a los que Hannah aún no había logrado acceder ni transferir. Por primera vez desde la muerte de Harold, sentí que tenía opciones. Mi siguiente parada fue la biblioteca pública, donde pasé 3 horas investigando el abuso financiero de ancianos, las leyes sobre el poder notarial y los recursos legales para el robo familiar. Lo que aprendí fue a la vez alentador y aterrador. Alentador porque lo que Hannah y James habían hecho era claramente ilegal. Aterrador porque también era increíblemente común y a menudo difícil de enjuiciar. Pero también aprendí que no era impotente, que había pasos que podía tomar para protegerme y potencialmente recuperar lo que me habían robado. Cuando regresé al estudio esa tarde, el auto de Hannah estaba en la entrada. A través de la ventana de la cocina de la casa principal, pude verla moviéndose, probablemente preparando la cena para su familia. La misma rutina doméstica que una vez pareció tan normal y reconfortante, ahora se sentía como una actuación diseñada para mantener la ilusión de una hija amorosa, cuidando a su madre envejecida. Llamé a la puerta trasera, con el corazón latiendo con fuerza, pero con mi determinación firme. Hannah abrió la puerta con su habitual sonrisa forzada, pero pude ver algo cauteloso en sus ojos, como si sintiera que algo había cambiado. «Hola, mamá. ¿Cómo te fue el día?» «Informativo», respondí. «Necesitamos hablar». Algo en mi tono hizo que su sonrisa flaqueara. «¿Todo bien? ¿Puedo pasar?» Se hizo a un lado a regañadientes, y entré en la cocina donde había sido tolerada como invitada durante meses. Hoy, me sentí diferente en este espacio, no como una intrusa o una carga, sino como alguien con asuntos que tratar. «Fui al banco hoy», dije sin preámbulos. Descubrí algunas cosas interesantes sobre mis cuentas. La cara de Hannah se puso completamente blanca. «Mamá, ¿puedes explicar por qué transferiste más de 125,000 pesos de mi dinero sin mi conocimiento ni consentimiento?» «Eran inversiones», dijo rápidamente, con la voz llena de pánico. «Estábamos tratando de ayudarte a hacer crecer tu dinero. Todo lo que hicimos fue para beneficiarte». «¿En serio?» Saqué los estados de cuenta bancarios que María me había imprimido. ¿Puedes explicar este fideicomiso familiar Morán que recibe 8,000 pesos al mes de mis cuentas? ¿El fideicomiso al que solo tú y James pueden acceder?» La boca de Hannah se abrió y se cerró varias veces sin que saliera ningún sonido. Entonces, increíblemente, pareció recuperarse y pasar al modo de ataque. «No puedo creer que estés siendo tan paranoica y desagradecida», dijo, con la voz volviéndose fría. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de abrirte nuestra casa cuando no tenías otro lugar a donde ir, ¿así es como nos lo pagas? ¿Acusándonos de robar?» La audacia era impresionante. En realidad, estaba tratando de hacerme sentir culpable por descubrir su robo. «No te estoy acusando de nada», dije con calma. «Te estoy diciendo lo que encontré, y te estoy diciendo que he revocado tu acceso a todas mis cuentas». La máscara de Hannah se cayó por completo. «No puedes hacer eso. Necesitas ayuda para administrar tus finanzas. No eres capaz de tomar decisiones financieras complejas». «Tengo 74 años, no 94», respondí, «y administré mis finanzas perfectamente bien durante décadas antes de que decidieras que era incompetente». «Perdiste tu casa», gritó, abandonando toda pretensión de preocupación amorosa. «Viniste a nosotros en bancarrota y sin hogar, y te salvamos. Te dimos un lugar para vivir.
Me diste un estudio mohoso en tu patio trasero y me trataste como un inconveniente. Corregí. Y a cambio, me has robado más de 100,000 pesos en menos de 2 meses. James apareció en la puerta de la cocina, atraído por el sonido de las voces elevadas. Cuando vio mi rostro, su expresión pasó de la curiosidad a la hostilidad en segundos. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Tu suegra ha perdido la cabeza, dijo Hannah, con la voz temblorosa de rabia. Nos está acusando de robarle. Fui al banco hoy, le dije a James, observando su rostro con atención. Sé sobre las inversiones, el fondo fiduciario, la línea de crédito. Lo sé todo. James parecía haber recibido un puñetazo en el estómago, pero luego, al igual que Hannah, pasó a la agresión. «Ingrata anciana», gruñó. ¿Tienes idea de lo que nos ha costado cuidarte? La comida, los servicios públicos, el inconveniente de tenerte aquí interrumpiendo nuestras vidas. Nos hemos sacrificado por ti. ¿Y así es como nos lo agradeces? ¿Robándome mi dinero? Tratando de ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes, gritó Hannah. Tratando de evitar que te aprovechen los estafadores y timadores. La ironía era tan espesa que casi me reí. Las únicas personas que se han aprovechado de mí están en esta habitación. Fue entonces cuando Hannah jugó su última carta. Si sigues con esto, mamá, vas a tener que irte. No podemos tener a alguien viviendo aquí que no confíe en nosotros, que nos acuse de cosas que no hicimos. Si así es como te sientes acerca de nosotros, tal vez serías más feliz en otro lugar. Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. El ultimátum diseñado para hacerme elegir entre la falta de hogar y la sumisión. Hace 6 meses, esta amenaza me habría aterrorizado hasta la sumisión. La idea de estar sola, de tener que empezar de nuevo, de perder la única conexión familiar que me quedaba, habría sido suficiente para hacerme disculpar y rogar por el perdón y fingir que nunca había descubierto su traición. Pero hoy, algo había cambiado. Quizás fue la claridad que vino de finalmente entender la verdad sobre mi situación. Quizás fue el conocimiento de que todavía tenía recursos que no habían logrado robar. Quizás fue simplemente que había llegado al límite de lo que podía soportar. Tienes razón, dije con calma. Sería más feliz en otro lugar. Hannah parpadeó, claramente sin esperar esta respuesta. ¿Qué? Dije que tienes razón. Me iré. Mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a ambos tratando frenéticamente de recalcular, tratando de averiguar cómo su amenaza había resultado tan completamente contraproducente. «Mamá, espera», dijo Hannah, con la voz repentinamente desesperada. «Hablemos de esto. Tal vez podamos resolver algo». «No hay nada que resolver», respondí. «Sé quién eres ahora. Sé lo que piensas de mí, y sé lo que me has hecho». Me dirigí hacia la puerta. Luego me volví una vez más. Un abogado se pondrá en contacto con ustedes para que devuelvan el dinero que robaron. Y, Hannah, la próxima vez que le digas a alguien que tu madre no durará mucho, quizás quieras asegurarte de que no esté escuchando. La expresión de sorpresa y horror en su rostro me indicó que sabía exactamente a qué me refería. Volví al estudio y comencé a empacar mis cosas. Por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que vendría después. Era libre. No dormí esa noche. En cambio, me senté en el borde del colchón hundido, rodeada de las pocas posesiones que había logrado acumular durante mis meses de exilio, y planifiqué mi escape con la precisión metódica de una operación militar. Al amanecer, tenía reservas en un hotel de estancia prolongada cerca del centro de la Ciudad de México, una cita con un abogado especializado en casos de abuso de ancianos, y un plan claro para la siguiente fase de mi vida. Lo más importante, tenía algo que no había poseído en meses: control total sobre mis propios recursos financieros. La mañana era fresca y clara, el tipo de día de octubre que te hace recordar por qué el otoño solía ser tu estación favorita, antes de que el dolor y la traición te robaran la capacidad de apreciar los placeres simples. Empaqué mis pertenencias de manera eficiente, doblando cada artículo con el cuidado de alguien que había aprendido a valorar lo poco que quedaba de su independencia. Mientras cargaba mis maletas en el viejo Buick de Harold, escuché que se abría la puerta trasera de la casa principal. Hannah salió,
aún con su pijama de seda y su bata de diseñador, con el cabello perfectamente peinado a pesar de la temprana hora. Claramente, me había estado observando desde la ventana de la cocina. «Mamá», llamó, con la voz cruzando el pequeño patio con alegría forzada. «¿Vas a alguna parte?» Continué cargando el coche sin mirarla. «Te lo dije ayer. Me voy». «No seas ridícula», dijo, caminando hacia mí con el paso confiado de alguien que nunca había creído realmente que cumpliría mi amenaza. «No puedes simplemente irte. ¿A dónde irías? ¿Qué harías?» Cerré la cajuela y me volví para enfrentarla. A la luz de la mañana, pude ver el cálculo detrás de su expresión preocupada, la forma en que ya estaba formulando su siguiente manipulación. «Eso ya no es tu problema», respondí. La máscara de preocupación de Hannah comenzó a resbalar. «Mamá, estás siendo irracional. No puedes sobrevivir por tu cuenta. Necesitas ayuda con las cosas, con las decisiones, con la gestión de tu vida diaria. Por eso viniste a nosotros en primer lugar». Ahí estaba de nuevo. La socavación sistemática de mi competencia, la insistencia en que mi dificultad financiera temporal significaba incapacidad mental permanente. «Vine a ustedes porque pensé que la familia significaba algo», dije. Me equivoqué. James apareció en la puerta, aparentemente atraído por el sonido de nuestra conversación. Incluso desde el otro lado del patio, pude ver la tensión en su postura, la forma en que se mantenía como un hombre que se preparaba para una pelea que no estaba seguro de poder ganar. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. «Tu suegra ha decidido irse», respondió Hannah sin apartar la vista de mí. «Está teniendo una especie de crisis nerviosa. La crueldad casual de eso. Describir mi decisión de dejar de aceptar el abuso como una crisis de salud mental debería haber dolido. Hace 6 meses me habría devastado. Hoy solo confirmó lo que ya sabía sobre quiénes eran realmente estas personas. No estoy teniendo una crisis nerviosa», dije con calma. «Estoy teniendo un avance». James se acercó para unirse a nosotros, con su expresión cambiando entre la confusión y la irritación. «Elaine, respiremos todos hondo aquí. Nadie necesita tomar ninguna decisión drástica. Lo único dramático que ha sucedido es descubrir que mi hija y su esposo me han estado robando sistemáticamente mientras fingían brindar cuidados». «No estábamos robando», espetó Hannah, abandonando su pretensión de preocupación. «Estábamos invirtiendo tu dinero. Estábamos tratando de ayudarte». «¿En un fondo fiduciario al que solo tú puedes acceder?». James dio un paso adelante, con la cara enrojecida de ira. «¿Sabes qué? Bien. Vete. A ver hasta dónde llegas por tu cuenta. A ver cuánto tiempo tardas en volver aquí suplicándonos que te volvamos a acoger». «James», sisió Hannah, lanzándole una mirada de advertencia. Pero a él no le importaba mantener las apariencias. «No, Hannah. Estoy cansado de fingir que esta ingrata anciana merece nuestra paciencia. Le abrimos nuestra casa, la hemos cuidado. ¿Y así es como nos lo agradece? ¿Con acusaciones paranoicas y amenazas?». Los miré a ambos, a estas personas que se habían aprovechado de mi dolor y vulnerabilidad, que me habían aislado de mi nieto, que me habían robado mi dinero mientras me convencían de que era incompetente para administrar mi propia vida, y sentí algo que no había experimentado en meses: paz. «Tienes razón, James», dije. «Soy ingrata. Soy ingrata por el estudio mohoso en el que me obligaron a vivir. Soy ingrata por ser tratada como una invitada no deseada en una familia que ayudé a construir. Soy ingrata por ser manipulada, mentida y robada por personas que afirmaban amarme». Abrí la puerta del coche e hice una pausa, mirando a Hannah una vez más. «Pero, sobre todo, estoy agradecida por las lecciones que me has enseñado. Me has demostrado que la persona que crié, la hija por la que lo sacrifiqué todo, la niña que amaba más que mi propia vida, esa persona ya no existe. Quizás nunca existió». La cara de Hannah se derrumbó, y por un momento vi algo que podría haber sido remordimiento genuino. «Mamá, por favor, no digas eso. Sí te amo. Sé que hemos cometido errores, pero...». «¿Errores?», interrumpí. «Hannah, no cometiste errores. Tomaste decisiones. Elegiste verme como un recurso a explotar en lugar de una persona a ser respetada.
Elegiste envenenar mi relación con mi nieto. Elegiste robarme mientras fingías cuidarme. Me subí al coche y bajé la ventanilla. El abogado se pondrá en contacto para devolver el dinero que robaste. ¿Y Hannah? La próxima vez que decidas que alguien no va a durar mucho, quizás quieras asegurarte de que no le quede más lucha de la que imaginabas. Mientras me alejaba, pude verlos a ambos en el espejo retrovisor, de pie en la entrada de su perfecta casa suburbana, probablemente ya calculando cómo explicar mi partida a sus amigos y vecinos. Sin duda, me convertiría en la loca anciana que se había vuelto paranoica e irrazonable, que había mordido las manos que la alimentaban. Que cuenten esa historia. Yo sabía la verdad. El hotel de estancia prolongada fue una revelación. Mi suite era pequeña pero limpia, con una cocineta que funcionaba correctamente y un baño que proporcionaba agua caliente ilimitada. La cama era firme y cómoda. La televisión tenía más canales de los que podría ver. Lo más importante, era mía. Nadie podía entrar sin mi permiso. Nadie podía hacerme sentir indeseable en mi propio espacio. Esa primera noche, pedí servicio a la habitación. Una sencilla cena de pollo que costaba más de lo que normalmente habría gastado, pero que sabía a libertad. Comí lentamente, saboreando cada bocado mientras veía las noticias de la noche en una televisión que nadie podía decirme que apagara. Más tarde, llamé a la oficina del abogado y confirmé mi cita para la semana siguiente. Luego llamé a Margarita, mi mejor amiga, y le conté todo lo que había sucedido. «Ay, cariño», dijo cuando terminé mi historia. «Estoy muy orgullosa de ti. Se necesitó un coraje increíble para hacer lo que hiciste». «No me siento valiente», admití. «Me siento aterrorizada. Y enfadada y triste al mismo tiempo». «Eso es normal», respondió. «Has pasado por un trauma, pero sobreviviste y tomaste medidas para protegerte. Esa es la definición de coraje». Después de que colgamos, me senté junto a la ventana de mi habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad y pensando en el futuro. Durante meses, sentí que mi vida había terminado, que me había convertido en nada más que una carga esperando morir. Hannah y James me habían convencido de que era incompetente, dependiente e incapaz de tomar mis propias decisiones. Esta noche, les había demostrado lo contrario. Tenía 74 años, tenía casi 2 millones de pesos en activos, y tenía décadas de experiencia manejando desafíos que habrían derrotado a personas más débiles. Había criado a un hijo como madre soltera cuando Harold fue desplegado en el extranjero. Había trabajado en múltiples trabajos para mantener a mi familia. Había sobrevivido a la muerte de mi compañero de vida y a la pérdida de mi hogar. Lo más importante, había sobrevivido a la traición de la persona que más amaba en el mundo. Si podía sobrevivir a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. A la mañana siguiente, comencé a buscar departamento, no para una vivienda para personas mayores o un asilo, para un departamento real donde pudiera construir una nueva vida en mis propios términos. Quería un lugar con buena luz, tal vez un balcón donde pudiera cultivar flores, lo suficientemente cerca del transporte público, para poder mantener mi independencia, incluso si eventualmente dejaba de conducir. Quería un hogar donde fuera bienvenida, donde fuera valorada, donde fuera libre de ser yo misma sin disculpas ni explicaciones. Quería un lugar donde nadie pudiera decirme que me estaba interponiendo, porque sería mi manera la que importaría. Por primera vez en meses, estaba emocionada por el futuro, no porque fuera fácil, sabía que no lo sería, sino porque sería mío. 3 meses después, estaba en el balcón de mi nuevo departamento en el centro de Guadalajara, Jalisco, viendo salir el sol pintar las montañas de la Sierra Madre Occidental con tonos dorados y rosados que ninguna fotografía podría capturar jamás. El café en mis manos tenía exactamente la temperatura correcta, preparado en mi propia cocina con granos que yo misma había elegido, en una taza que me pertenecía a mí y a nadie más. El departamento era todo lo que había soñado durante esos oscuros meses en el estudio del patio trasero de Hannah. Un dormitorio con un vestidor que en realidad cabía mi ropa. Una sala de estar con ventanales que inundaban el espacio con luz natural. Una cocina con encimeras de granito y electrodomésticos que funcionaban perfectamente. Lo más importante,
Era un lugar donde yo era la única persona que decidía quién era bienvenido y cuándo. Había elegido Guadalajara deliberadamente, atraída por su reputación de acoger a personas que querían reinventarse independientemente de su edad. La ciudad tenía una vitalidad que me hacía sentir enérgica en lugar de invisible, con cafeterías donde los baristas, en realidad, sonreían a los clientes de edad avanzada, y librerías donde podía pasar horas navegando sin que nadie asumiera que estaba confundida o perdida. La mudanza había sido sorprendentemente fácil una vez que me comprometí con ella. Había vendido el viejo Buick de Harold y comprado un confiable Toyota Camry con buenas calificaciones de seguridad y excelente economía de combustible. Había investigado los vecindarios en línea, programado visitas a los departamentos por videollamada y manejado toda la logística yo misma con la competencia de alguien que había administrado un hogar durante décadas. El día que firmé el contrato de arrendamiento, escribiendo el alquiler del primer mes y el depósito de garantía sin dudarlo, sentí una oleada de orgullo que me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había empezado a creer que era incapaz de tomar decisiones importantes? ¿Cuándo había aceptado la narrativa de Hannah de que mi edad me descalificaba automáticamente para vivir de forma independiente? Mi nueva vida tenía ritmos que me pertenecían por completo. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando el horario de otra persona lo exigía. Tomaba decisiones de desayuno basadas en lo que quería comer, no en lo que alguien más pensaba que era apropiado para mi edad o mis condiciones de salud. Pasaba mis días dedicándome a actividades que me interesaban, en lugar de tratar de apartarme del camino de nadie. Me había unido a un grupo de senderismo para personas mayores que se reunía 2 veces por semana para explorar los senderos alrededor del volcán de fuego de Colima. La primera vez que aparecí, con nuevas botas de montaña y llevando una mochila que había investigado durante semanas, la líder del grupo pareció sorprendida. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, mirando mi cabello plateado y mi cuerpo de 74 años con preocupación. Estos senderos pueden ser desafiantes. He estado caminando durante más de 7 décadas, respondí con una sonrisa. Creo que puedo manejarlo. 4 millas después, cuando llegué a la cima con energía de sobra mientras algunos de los excursionistas más jóvenes luchaban por respirar, se me acercó con una sonrisa avergonzada. Te debo una disculpa, dijo. Hice suposiciones basadas en tu edad. La gente hace eso, respondí. Solía dejarlos. Ya no. El grupo de senderismo se convirtió en mi primer círculo social real en Guadalajara. Éramos todas mujeres mayores de 60 años que habíamos decidido que la jubilación no significaba la jubilación de la vida. Estaba Graciela, una ex ejecutiva corporativa que había iniciado una organización sin fines de lucro para veteranos sin hogar. Margarita, una maestra jubilada que estaba escribiendo una novela sobre sus experiencias al crecer en el sur segregado. Linda, cuyo esposo había muerto el mismo año que Harold y que entendía la particular soledad de reconstruir tu identidad después de décadas de ser la mitad de una pareja. Estas mujeres no me veían como alguien que necesitaba ser administrada o protegida. Me veían como una igual, una amiga, una persona cuyas opiniones y experiencias tenían valor. Cuando les conté sobre Hannah y James, respondieron con indignación en mi nombre en lugar de sugerencias sobre cómo podría haber manejado las cosas de manera diferente. Tu hija debería estar avergonzada de sí misma, dijo Graciela sin rodeos. ¿Qué clase de persona roba a su propia madre? El tipo de persona que ve a la familia como una oportunidad de negocio en lugar de una relación, añadió Linda. Estás mejor sin ellos. La validación significó más de lo que podría haber imaginado. Durante meses, había estado cuestionando mi propia percepción de lo que había sucedido, preguntándome si había sido demasiado sensible o irreal en mis expectativas. Estas mujeres confirmaron lo que sabía en mi corazón. Había sido traicionada por personas que deberían haberme protegido, y mi ira estaba completamente justificada. También había comenzado a tomar clases de acuarela en el colegio comunitario, algo que siempre había querido probar, pero que nunca había tenido tiempo de hacer durante mis años de anteponer las necesidades de los demás. La instructora,
Una mujer de unos 40 años con los dedos manchados de pintura y un entusiasmo contagioso por el arte, trataba a sus estudiantes mayores con el mismo respeto que mostraba a los más jóvenes. El arte no tiene fecha de caducidad, dijo durante mi primera clase. Algunos de nuestros artistas más célebres hicieron su mejor trabajo a los 70 y 80 años. Mis pinturas no eran obras maestras, pero eran mías. Pinté las vistas de las montañas desde mi balcón, las flores en el jardín comunitario al que me había unido, los rostros de las mujeres de mi grupo de senderismo. Cada pincelada se sentía como un pequeño acto de rebelión contra todos los que alguna vez me habían dicho que era demasiado mayor para empezar algo nuevo. El caso legal contra Hannah y James progresaba lentamente pero con éxito. Mi abogada había recuperado la mayor parte de los fondos robados, más intereses y multas. Lo más importante, me había ayudado a entender que lo que había sucedido no era mi culpa. El abuso financiero de personas mayores es increíblemente común, me explicó durante una de nuestras reuniones. Los hijos adultos a menudo se sienten con derecho al dinero de sus padres, especialmente si ellos mismos están luchando financieramente. Lo racionalizan como herencia anticipada o pago por servicios de cuidado. Pero ni siquiera estaba recibiendo atención real, señalé. Exactamente. Eso es lo que hace que este caso sea tan claro. Te aislaron, te manipularon y te robaron mientras brindaban un apoyo mínimo real. El tribunal verá esto por lo que fue. Explotación de una persona vulnerable. También había comenzado a ser voluntaria en una organización local que ayudaba a las personas mayores a navegar por asuntos financieros y legales. Mi propia experiencia me había enseñado lo fácil que era ser aprovechada cuando se estaba de luto, solo e inseguro sobre tus capacidades. Lo más importante, les decía a las mujeres que venían a nuestros talleres, es confiar en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No dejen que nadie las convenza de que la edad las descalifica automáticamente para tomar sus propias decisiones. Una tarde, cuando salía del centro comunitario después de un turno de voluntariado, sonó mi teléfono. El nombre de Hannah apareció en la pantalla. La primera vez que había intentado contactarme desde que dejé su casa 4 meses antes. Me quedé mirando el teléfono durante un largo momento, con el dedo flotando sobre el botón de respuesta. Una parte de mí sentía curiosidad por saber qué podría decir, si finalmente había decidido disculparse, o si se trataba de otro intento de manipulación. En cambio, rechacé la llamada y borré su correo de voz sin escucharlo. Algunos puentes, una vez quemados, no valen la pena reconstruirlos. Algunas relaciones, una vez envenenadas por la traición, no pueden curarse con disculpas ni explicaciones. Había aprendido que podía amar el recuerdo de la hija que había criado mientras me negaba a tolerar el abuso de la mujer en la que se había convertido. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino y un libro que hacía años que quería leer. La ciudad brillaba debajo de mí, llena de personas viviendo sus propias historias, tomando sus propias decisiones, persiguiendo sus propios sueños independientemente de lo que otros pensaran que deberían estar haciendo. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí genuinamente emocionada por el futuro. No porque fuera fácil o perfecto, sino porque sería completamente mío. Había recuperado no solo mi dinero y mi independencia, sino algo mucho más precioso, mi autoestima. Ya no era alguien que existía para servir las necesidades de otras personas. Ya no estaba dispuesta a comprar amor con dinero, ni a aceptar migajas de afecto a cambio de apoyo financiero. Era Elena Patricia Morán, de 74 años, y apenas estaba empezando. Un año después, estaba de pie en el podio del Club de Mujeres de Guadalajara, mirando a una audiencia de 200 mujeres cuyos rostros reflejaban mi propio viaje, el dolor transformado en fuerza, la traición transformada en sabiduría, los finales que se habían convertido en comienzos. Llevaba una blusa de seda azul real y el collar de perlas de mi madre, el que Hannah nunca pensó en robar porque nunca se había molestado en aprender lo que me importaba. Mi cabello plateado estaba peinado profesionalmente y me comportaba con la confianza de alguien que había descubierto su propio valor después de casi perderlo por completo.
Me dijeron que me estaba interponiendo. Comencé, con mi voz transmitiendo claramente a través del micrófono. Mi propia hija me miró y me dijo, siempre te estás interponiendo, quédate quieta. Así que me mudé, con los 2.1 millones de pesos que creían que iban a heredar. El público estalló en aplausos, pero pude ver en sus rostros que esto no era solo entretenimiento para ellas. Eran mujeres que entendían, que habían experimentado sus propias versiones de traición familiar, abuso financiero y la crueldad particular de ser descartadas por personas que se suponía que las amaban incondicionalmente. Durante el último año, me había convertido en algo que nunca esperé, una defensora. Había comenzado poco a poco, ayudando a una mujer en el centro comunitario a navegar por el sistema legal, después de que su hijo había agotado sus cuentas de jubilación. Luego, otra mujer cuya hija la había convencido de que firmara su casa temporalmente, y luego se negó a devolverla. La noticia se difundió a través de las redes que conectan a las mujeres que han sobrevivido a traumas similares. Comencé a hablar en centros para personas mayores, colegios comunitarios y sociedades de asistencia jurídica. Mi historia resonó porque era, lamentablemente, común, pero mi resultado les dio esperanza a las mujeres que pensaban que no les quedaban opciones. La parte más insidiosa del abuso financiero de personas mayores, continué, escaneando a la audiencia, no es solo el dinero que roban. Es la forma en que te convencen de que eres incompetente, que no puedes sobrevivir sin ellos, que deberías estar agradecida por cualquier migaja de afecto que te arrojen. Pude ver a mujeres asintiendo, con lágrimas corriendo por rostros que llevaban el peso de experiencias similares. En la primera fila, una mujer que parecía tener 80 años estaba agarrando su bolso con manos artríticas, probablemente pensando en sus propias luchas con los miembros de la familia, que la veían como un recurso en lugar de como una persona. Pero esto es lo que aprendí, dije, con la voz cada vez más fuerte. La edad no nos descalifica automáticamente para tomar nuestras propias decisiones. Haber sido lastimadas no significa que estemos indefensas. Necesitar ayuda a veces no significa que necesitemos renunciar al control de nuestras vidas. El caso legal contra Hannah y James había concluido 6 meses antes. Había recuperado 156,000 pesos de los fondos robados, más intereses y honorarios legales que debían pagar. Lo más importante, el caso había creado un precedente legal que otras familias no podían ignorar. El abuso financiero de personas mayores tenía consecuencias que se extendían más allá de la vergüenza familiar. Hannah me había llamado 2 veces más desde ese primer intento. Escuché uno de los mensajes de voz por curiosidad más que por esperanza. Su voz había sido cuidadosamente modulada, llena del tipo de remordimiento artificial que las personas manipuladoras despliegan cuando sus primeras estrategias fallan. «Mamá, sé que cometimos errores», había dicho, como si robar 156,000 pesos fuera un error contable en lugar de un robo deliberado. «Pero seguimos siendo familia. Miguel pregunta por ti. Tal vez podamos resolver algo, encontrar una manera de seguir adelante». Borré el mensaje sin responder. Algunas relaciones no podían salvarse, y algún perdón solo permitiría un abuso mayor. Había aprendido a distinguir entre el remordimiento genuino y las disculpas estratégicas diseñadas para recuperar el acceso a lo que querían. Miguel era una pérdida que todavía me dolía ocasionalmente, a altas horas de la noche, cuando me preguntaba en qué clase de hombre se habría convertido bajo la influencia de sus padres. Pero también me había dado cuenta de que la relación que había llorado, en realidad, nunca había existido. El chico distante y irrespetuoso que había estado demasiado ocupado con sus videojuegos para reconocer a su abuela, había sido moldeado por unos padres que le habían enseñado a verme como un inconveniente en lugar de una persona digna de amor y respeto. La lección más difícil, le dije a la audiencia, fue aprender que a veces las personas que más nos lastiman son las que más amamos. A veces, la familia no significa nada más que ADN compartido y un acceso conveniente a la explotación. Pero mi historia no había terminado con la pérdida y la traición. En el último año, había construido algo mucho más valioso que lo que Hannah y James habían intentado robar. Una vida de propósito, conexión y alegría genuina.
Había viajado a lugares que siempre había querido ver, pero para los que nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada sirviendo las necesidades de todos los demás. Había pasado 2 semanas en Irlanda, rastreando los orígenes de mi abuela, y quedándome en bed and breakfasts donde los dueños me trataban como a una invitada de honor en lugar de como una carga. Había tomado un crucero por los fiordos noruegos, compartiendo comidas e historias con otros viajeros solitarios que habían decidido que la aventura no tenía límites de edad. También había encontrado el amor de nuevo, aunque no de la manera que esperaba. Roberto era un viudo a quien conocí en mi grupo de senderismo, un ingeniero jubilado cuya esposa había muerto 3 años antes que Harold. Nos habíamos unido por las experiencias compartidas de reconstruir la identidad después de la pérdida, de aprender a valorarnos como individuos en lugar de mitades de parejas. Nuestra relación era diferente al matrimonio que había tenido con Harold, menos dependiente, más intencional. Manteníamos departamentos separados, pero pasábamos varias tardes a la semana juntos, cocinando comidas, discutiendo libros y planificando aventuras. Él respetaba mi independencia en lugar de tratar de disminuirla, apoyaba mi trabajo de defensa en lugar de competir con él por mi atención. A los 75 años, le dije a la audiencia, soy más feliz de lo que he sido en décadas, no porque la vida sea perfecta, sino porque es auténticamente mía. El discurso concluyó con una ovación de pie que duró varios minutos. Después, las mujeres se me acercaron con sus propias historias, pidiendo consejo, compartiendo sus luchas, agradeciéndome por darles permiso para valorarse lo suficiente como para luchar contra los miembros de la familia que las habían convencido de que no valían nada. Una mujer, probablemente de unos 60 años, esperó hasta que la multitud se dispersó antes de acercarse a mí. Mi hijo me ha estado presionando para que venda mi casa y me mude con su familia, dijo en voz baja. Dice que es porque está preocupado por mi seguridad, pero creo que en realidad se trata del patrimonio. Después de escuchar tu historia, me pregunto si debería confiar en mis instintos. ¿Qué te dicen tus instintos? Pregunté. Que quiere mi dinero más que quiere mi compañía. Entonces confía en eso, respondí. Confía en ti misma. Has estado tomando decisiones con éxito durante décadas. No pierdes repentinamente esa capacidad porque has llegado a cierta edad, asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias. Necesitaba escucharlo de alguien que entiende. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino y reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, estaba rota, derrotada, convencida de que mi valor como ser humano estaba ligado a cuánto dinero estaba dispuesta a regalar y a cuánto espacio estaba dispuesta a ocupar. Hoy, era una mujer que poseía su propia historia, que había transformado su trauma en una herramienta para ayudar a otros, que había aprendido que las personas que realmente la amaban nunca le pedirían que se disminuyera a sí misma para hacerlos sentir cómodos. El futuro se extendía ante mí como un camino abierto. Tenía libros para leer, lugares para visitar, mujeres para ayudar, aventuras para experimentar. Tenía recursos para proteger y sabiduría para compartir y años de vida para vivir en mis propios términos. Hannah y James pensaron que estaban robando mi dinero. En cambio, me habían dado algo mucho más valioso. Me habían obligado a descubrir mi propia fuerza. A veces, las peores cosas que nos suceden se convierten en los catalizadores de las mejores cosas que nunca supimos que eran posibles. A veces, perderlo todo nos ayuda a encontrar lo que nunca supimos que estábamos buscando. A veces, las personas que intentan quebrarnos terminan siendo las que nos muestran lo irrompibles que realmente somos. Permítanme preguntarles algo. ¿Alguna vez han experimentado este tipo de traición familiar? ¿O conocen a alguien que haya sido aprovechado por personas en quienes más confiaba? Si esta historia tocó su corazón, por favor, dejen un comentario compartiendo su experiencia. Y si creen que este mensaje necesita llegar a alguien que esté pasando por algo similar en este momento, por favor, presionen el botón de me gusta y suscríbanse a este canal. Su apoyo ayuda a garantizar que estas historias importantes lleguen a las personas que más necesitan escucharlas.
Personas que necesitan saber que no están solas, que no están locas y que definitivamente no son impotentes. A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien es simplemente hacerles saber que su historia importa.